Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Canal Agrositio. Estamos, y usted lo conoce, con el ex vicepresidente de la Nación, el señor Carlos Chacho Álvarez, con el cual nos encontramos, yo diría, casi diariamente, acá en el mismo edificio donde ambos tenemos las oficinas, y siempre que lo veo le digo, Chacho, bueno, tenemos que sentarnos, tenemos que hacer una nota, sí, que se dio los tiempos. Bueno, él, como ustedes saben, fue además presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, presidente del CEPES, que es el Centro de Estudios de Política y Economía Social, y se ha dedicado este último tiempo muchísimo a todo lo que es la problemática latinoamericana, la problemática regional, Mercosur. Entonces yo quería hablar con él un poco de cómo estaba viendo él este famoso Mercosur, con el cual todos en los últimos años nos hemos hecho bastante ilusiones, esta relación con Brasil, un poco tu experiencia también dentro de lo que fue digamos, tu presidencia. Y el otro día pasaba por Montevideo y veía el edificio grande de la comisión. ¿Cómo está el tema Mercosur hoy? ¿Cómo lo ves a futuro, como para empezar a calentar un poco motores en esta charla? Bueno, el Mercosur hay que pensarlo como un proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? Calcular que la unidad de Europa, que ahora está atravesando un momento muy difícil, tiene más de 50 años, y a veces hay como una visión un poco coyunturalista de querer resultados más tangibles del tema de la integración. Es un proceso que tiene alzas y bajas, es un proceso que se puede definir como de carácter estratégico, o sea, como te decía, de mediano y largo plazo, y que estos últimos 2 años ha dado saltos cualitativos importantes, que lo veníamos planteando en la presidencia mía de la comisión, sobre todo en los temas de institucionalidad y en los temas de avanzar de una unión aduanera muy imperfecta a una unión aduanera de mejor calidad institucional, con el código aduanero, con los compromisos de ir eliminando el cobro del doble arancel y de la forma de distribuir la renta aduanera, que son temas que estaban en la agenda del Mercosur de hace 4 años y estaban como trabados, es decir, se repetían semestre a semestre en las presidencias pro tempore y no se podía avanzar. Ahora hay un compromiso, hay plazos, las últimas cumbres fueron muy productivas y muy positivas. Y por otro lado, en reemplazo de mi cargo, se crea algo similar, que es una alta autoridad, como tiene la Unión Europea, que se le dan más atribuciones porque se pone bajo esa alta autoridad la competencia de la Secretaría Técnica, y va a haber una suerte de un conjunto de comisarios que se van a ocupar de temas considerados importantes o estratégicos. El Mercosur no va a ser nunca supranacional, a la imagen y semejanza de la Unión Europea, porque los países no están dispuestos a ceder soberanía, y hay una simetría muy grande entre Brasil, Argentina y Paraguay y Uruguay, pero sí se puede ir avanzando en mejorar la institucionalidad del Mercosur para que haya políticas públicas compartidas y se dé una integración no solamente en el plano comercial, sino que esa integración se extienda a otros niveles y también se profundice. Chacho, si uno lo imagina, por ejemplo, con lo que fue el UNASUR, ¿no? Porque el mismo presidente Kirchner es como que digamos, él fue el que te nombró a vos, que te pidió, ¿no?, que fueras. Ahora, él después fue el presidente de UNASUR, sí, secretario general, él de alguna manera todo eso lo fue fogoneando. Hoy no sé cómo irá a continuar. Una cosa y la otra pueden convivir perfectamente juntos, una la supera a la otra. Bueno, el Mercosur es como el núcleo más duro, porque es lo que garantiza que se pueda articular Sudamérica, porque están ahí las 2 economías más importantes de la región, que son Brasil y Argentina. Esto es un poco funciona como funcionó la alianza Alemania y Francia para vertebrar la Unión Europea. Es decir, no son absolutamente decisivos, pero sí es necesario que Brasil y Argentina funcionen bien para que se pueda estructurar la Unión Sudamericana. Entonces hay como una división también de funciones. El Mercosur es una estructura que está
funcionando más en términos de unión aduanera, de asociación comercial, y la UNASUR tiene una agenda más política, una agenda más de carácter político. Es decir, vos fíjate que la UNASUR se juntó en Chile con el conflicto político en Bolivia, con el tema de Ecuador también. Con el tema del conflicto entre Ecuador y Bolivia, entre Ecuador y los militares y Colombia, también. Con Venezuela y Colombia. Es decir, es un foro que está llamado casi en el largo plazo a ir reemplazando a la OEA. ¿Qué quiere decir esto? Una lectura de que los temas sudamericanos, y ojalá sean latinoamericanos, los resolvamos los sudamericanos y latinoamericanos, con menos influencia de los Estados Unidos. Es decir, no porque hay que desarrollar una política antiimperialista, sino porque es como está construyendo Asia, una zona con grados en la globalización de autonomía relativa, que sus temas, sus agendas, la resuelven, digamos, los propios países. Entonces, es decir, la UNASUR está va como camino hacia eso, a construir una cierta autonomía relativa en un mundo global y a constituirse en este mundo muy interconectado en un actor internacional, sobre todo a partir de lo que significa la locomotora de Brasil, que está lanzado a ser un jugador internacional de mucha importancia, ¿no? a nivel del mundo que se está reconfigurando, que es un mundo por otro lado en transición. Entonces yo creo que son complementarios, aunque a veces los latinoamericanos tenemos dos excesos: la retórica por un lado, digamos que se diagnostican mucho los temas, se habla mucho de la integración, pero hay un gap, hay una diferencia entre lo que se habla y la retórica y lo que se avanza en términos concretos. Ese es un problema. Y después el solapamiento o ámbitos que superponen. Por ejemplo, tenemos en Latinoamérica, no sé, casi 4 o 5 parlamentos. UNASUR también tiene planteado hacer un parlamento en Cochabamba. Todavía estamos construyendo el parlamento del Mercosur, está el parlamento parlatino, que es el parlamento latinoamericano, está el parlamento de la Comunidad Andina. Eso ya muestra un grado de dispersión que en algún momento hay que empezar como a confluir, a hacer confluir, a no desgastar esfuerzos, y eso es un proceso, pero lo importante es que es un diálogo que nunca hubo entre los presidentes. Nunca se juntaron en la historia los presidentes de Sudamérica, nunca se habían juntado, nunca se habían reunido, sí los cancilleres, el Grupo Río, cuando había un conflicto, pero nunca los presidentes de Sudamérica. Es decir, hay pasos muy importantes, y también enormemente gravitante es que se empiezan a entender procesos y presidentes que vienen de matrices ideológicas distintas. O sea que la integración no necesita, no requiere de una homogeneidad ideológica como se pensó alguna vez cuando en Chile gobernaba la Concertación. Entonces había mayoría de procesos de centroizquierda, progresistas, nacionales y populares, como se los quiera llamar. Ahora se convive con un proceso en Colombia que es de una tradición más conservadora, se convive con Piñera en Chile, que también es una fuerza de derecha, se convive con Alan García en Perú, que no se puede considerar tampoco un gobierno de carácter progresista o de centroizquierda, y se lo está haciendo bien. O sea que todos han asumido un sistema plural, que hay que construir unidad en la diversidad, con una agenda común y una agenda que beneficia al conjunto de los países. Vos con el Frente Grande fuiste casi un precursor de lo que podemos llamar el progresismo, ¿no? O, como dijiste vos, se lo puede llamar de distintas maneras. En realidad, cuando uno lo mira, suena como una especie de socialdemocracia también. Alfonsín creo que lo llamaba más una socialdemocracia, ¿no? Pero por él ahora lo llamamos progresismo nacional y popular. Creo que nacional y popular va un poquito más a la izquierda, progresismo se queda un poco más en el centro izquierda. Vos de esto sabés más. ¿Cuál de los, digamos, de los modelos de gobierno en Latinoamérica
los ves como con un progresismo más proactivo, digamos, con un progresismo dinámico, moderno, que genera ingreso y lo redistribuye. Porque yo a veces veo yo veo el modelo venezolano, mi forma de ver es como que redistribuye, pero no produce. Entonces va redistribuyendo una cuota cada vez más chiquita de lo que hay. Te comiste el petróleo, empezás a generar inflación con moneda, etcétera. Un poquito Cuba, que fue, digamos, del otro extremo lo mismo. Y hay otros, como fue la Concertación o el mismo Uruguay, que da la sensación como de tratar de producir y distribuir, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, la primera observación es que hay que mirar los proyectos nacionales a partir de las propias especificidades de los países, porque los gobiernos son consecuencia y producto de una historia, un itinerario, de determinadas coyunturas, de mentalidades, de las propias sociedades. De las propias sociedades. Entonces, comparar lo que fue históricamente del siglo XIX, la estabilidad chilena, hasta el golpe de Pinochet, al tema, por ejemplo, de Colombia o del problema con el narcotráfico y la guerrilla, o comparar Uruguay, que es un país muy estable institucionalmente, con partidos muy respetados, con división de poderes, con Venezuela, por ejemplo, donde el sistema implosionó en un momento, entonces surge un emergente caudillesco, de un liderazgo personalista para refundar un sistema distinto, o Bolivia, que más o menos tiene algunas similitudes. Es muy, muy difícil, es un ejercicio que en realidad arroja resultados equívocos. Ahora, hay proyectos que tendrían que tener ciertas notas y denominadores comunes, que son el de Brasil, Uruguay, el de Chile y Argentina. Esos deberían ser procesos que tienen así comunes denominadores, que son procesos que tienen que articular una democracia de calidad más alta, que lo tiene sobre todo Uruguay, con un crecimiento sostenible y sostenido de la economía, y con una economía que se asocia a una gradual distribución y mejora en el reparto de esa riqueza. Sobre todo, reponer, porque cuando se dice distribución de la riqueza, se sabe que se debe achicar la distancia entre los que concentra y los que tienen menos, pero en realidad, en nuestra sociedad yo creo que es reponer el sistema de igualdad de oportunidades. Claro. Es decir, lo que hay acá en nuestros países hoy, que está pasando en Europa, es que se va fragmentando la sociedad y se empiezan a convivir dos sociedades distintas, dos países en un mismo país. Alguna vez a Brasil se lo llamó Belindia, una Bélgica en la India. Es decir, eso hablaba Fernando Henrique Cardoso, de esa denominación. Ahora no es tan así, pero en realidad lo que vemos, tomando el caso argentino, es que hay un país como si fueran dos calles o dos avenidas. Una calle asfaltada, señalizada, relativamente transitable, es decir, que transita básicamente por lo privado. Entonces hay un sector social donde los hijos, es decir, nacen en clínicas privadas, van a buenos jardines maternales, es decir, tienen una educación inicial muy competitiva, luego van a colegios privados, en general acceden a la universidad, pueden hacer después posgrados, es decir, tienen salud prepaga, es decir, tienen una vida que no depende muy poco del Estado, solamente en el tema impositivo, o en el tema de la seguridad relativamente, porque a lo mejor viven en Canto y tienen seguridad privada, pero que tienen un mundo, digamos, que está más diseñado por el mercado, por lo privado, y otro mundo que transita una calle casi así de tierra, es decir, que cuando llueve se inunda, que son los chicos, bueno, que nacen en hogares desintegrados, humildes, que van a escuelas desfinanciadas, que son comedores escolares más que escuelas, al hospital público que, digamos, que están desbordados, sobre todo en las provincias, la provincia de Buenos Aires, es decir, con mala calidad de la seguridad, que abandonan la escuela media, que no llegan a la universidad. Entonces, digamos, lo que hay que reponer en nuestros países es esto que tuvimos alguna vez, que fuimos una
sociedad integrada, donde clases trabajadoras y clases medias, digamos, construyeron una, digamos, a pesar de la antinomia cultural, que es donde se vivió el divorcio entre peronismo y antiperonismo, se tenía una idea de una Argentina inclusiva y una Argentina común, ¿no? Es decir, se luchaba contra el sistema desde la izquierda, pero en realidad ahora se lucha por ingresar al sistema, por ser incluido en el sistema. Entonces, había un sistema que contenía, y había un sistema donde nosotros sabíamos desde chicos que nos iba a ir, que nos podía ir mejor que nuestros padres. Ahora nuestros hijos no están seguros que le van mejor que a nosotros. Lo que pasa en Europa, si uno ve una película italiana, una película francesa, una película española que refleje el mundo de la adolescencia, la segunda adolescencia, ya tienen problemas de casarse, de trabajos, de alquilar un piso, como llaman ellos, ya tienen problemas de ingresos, ya tienen problemas con el seguro médico, es decir, empiezan a tener problemas de la clase media latinoamericanizada. Entonces empieza a perder la movilidad social en esos países que tuvieron un estado de bienestar. Nosotros tenemos que recuperar eso. ¿Eso quién lo puede hacer? Me parece que sociedades que fueron más integradas, Brasil lo está haciendo incorporando al consumo una cantidad de gente muy importante, incorporó, no sé, como 30 millones de personas a la llamada clase media, o sea, una forma de ciudadanización a partir de ampliar el mercado interno y mejorar el consumo. Y Argentina todavía, a pesar del ingreso universal y de las políticas sociales activas, todavía estamos con esa diferencia de perspectivas de vida entre sectores sociales, y a veces la brecha se agranda más porque también los desafíos de una sociedad del conocimiento justamente lo que hace es ensanchar la brecha entre los que tienen más posibilidades similares. Así que en ese sentido cada país tiene que desarrollar su propio modelo de desarrollo, pero podemos encontrar desafíos comunes entre Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Volviendo un poco a lo que decías hace un rato de que los latinos somos un poquito, digamos, de estar en el discurso y menos en la acción. En la Argentina, cuando vos planteabas que el modelo de mercado más o menos funciona, ¿no? Es una autopista que va andando. Y el modelo del Estado no anda, pero a su vez el modelo del Estado hoy tiene un ingreso bastante grande. En los últimos años, alguien decía hace poquito que si a ustedes les hubiera tocado gobernar con los precios de la soja como están ahora, y etcétera, etcétera, posiblemente las cosas hubieran estado más allanadas en ese momento en el gobierno. Sí, hubiera sido un poquito más sencillo, ¿no? Sí, pero Argentina es un país de alta conflictividad, es un país muy conflictivo. No hay piloto automático en Argentina, es decir, no es un país para gobernar con... Es decir, Uruguay es un poco, digamos, un país más previsible, más tranquilo, menos imponderables. Acá es un país que vos sacás una foto hoy, pues esa foto no tiene nada que ver con lo que puede pasar en 2 semanas, en 3 semanas. Porque hay 2 acontecimientos o 3 acontecimientos que cambian absolutamente el mapa político, las predicciones que se hicieron. Entonces, aparte, bueno, ya hay un mundo de por sí muy poco predecible. Mirá lo que pasa en el mundo árabe, que nadie lo predecía, ¿no? Es decir, entonces, digamos... yo iba muy al punto como de gestión, ¿no? Me apalancaba lo que vos decías de que nos falta a lo mejor un poco más de ir a la acción. Vos lo decías en ese momento un poco por ponernos a trabajar más en este tipo de estructuras supranacionales, ¿no? Pero yo lo digo a nivel de gestión en el país, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, los colegios, que haya todavía chicos que no puedan estar en este mundo informatizado, en este mundo del conocimiento, estoy seguro que posiblemente si le regaláramos una PC, ya en la típica de argentino estaría el padre sacándole y tratando de vender alguna parte. En Uruguay eso se respeta, se la llevan a la casa. ¿Por qué no logramos eso, no? Porque uno dice, bueno, recursos este año hay. Bueno, hay temas culturales fuertes que son muy difíciles de revertir porque vienen de muy atrás y casi nunca se empieza porque, viste, se dice los temas culturales son de larguísimo plazo. Entonces, hay un tema de cultura ciudadana, cultura política, como se la quiera llamar, que son temas muy profundos, ¿no? Es decir, nosotros somos parte de una dirigencia, yo fui parte de una dirigencia, digamos, que tiene que ver con lo bueno y con lo malo de la sociedad argentina, ¿no? O sea, que explica un poco el conjunto de la sociedad.
En esos temas habría que trabajar pensando que la coyuntura actual, que es un poco más benigna en términos de perspectivas para la Argentina, permite abordar un poco mejor el mediano y largo plazo y hacerlo complementario con las urgencias, porque en general hay una tensión entre los temas coyunturales y los temas de mediano plazo. Y ahora es un momento donde Argentina podría trabajar en esos temas de modelos de desarrollo que no solamente implica cuáles van a ser nuestras ventajas competitivas o comparativas, cuál va a ser nuestra estructura productiva, cómo vamos a agregarle valor a lo que producimos, sino también cómo construimos otro tipo de institucionalidad, qué significa cambiar algunas cosas de la cultura y cómo trabajamos en la calidad de los procesos, más que en lo cuantitativo, en lo cualitativo, que es uno de los grandes desafíos. Porque ahora, por ejemplo, la educación, no tenemos un problema de tasa de escolaridad, quizás en la secundaria tenemos mucha deserción, pero en la primaria ahora hay que trabajar en la calidad. Es decir, ¿qué hacemos con la carrera docente? ¿Cómo jerarquizamos al docente y lo convertimos en un actor principal de la vida social, de la vida cultural y de la vida económica de Argentina? A su vez le exigimos, pero a partir de considerarlo un actor relevante, si queremos que el tema del conocimiento y el tema de la educación es estratégico para nuestro país, como lo fue. Entonces, ahí hay que plantear una agenda que lo mejor es que sea compartida, sacándola de la lucha coyuntural, que es difícil porque no se sienta la clase política a una mesa y dice, vamos a acordar estos temas, acordamos, sino se va acomodando. Por ejemplo, en Brasil no se juntaron para defender Petrobras como una idea estratégica, para defender el Banco Nacional de Desarrollo como una idea también de sostenimiento de su competitividad y apalancamiento a las empresas, para defender Odebrecht, para defender las multilatinas, para defender Itamaraty como una política externa que no cambia según el gobierno. Eso no lo hicieron con tipo pacto de la Moncloa, se juntaban en la mesa y acordaban. Se van dando éxitos, se van dando avances, entonces cuando viene un gobierno respeta ese avance y lo profundiza. Entonces se van tomando políticas exitosas. Y no viene alguien y dice, ahora empezamos todo de nuevo. Entonces nosotros somos muy de recomenzar, somos muy refundadores, somos muy de impugnadores de lo que tuvimos atrás. Nos cuesta darle cierta continuidad a algunas políticas que fueron exitosas o dentro del marco de la crisis que vivimos, fueron rescatables. Entonces ahora esperemos que lo que venga después del 2011 sea justamente la posibilidad de ver todo lo que hizo bien en este proceso, de mejorar lo que hizo mal, pero de profundizar y cambiar en el marco de un proceso que tiene cosas, me parece, positivas respecto de donde veníamos, ¿no? Vamos a tratar de imaginar el 2011, después de las elecciones, y voy a usar un poco tu profesión de licenciado en Historia, analizando los ciclos. Los argentinos no somos una sociedad que cada 7, 8, 10 años nos cansamos, vamos y venimos, como que veníamos de repente de estatismos, pasamos a privatismo de los 90, volvimos un poquito ahora a esto nuevo de progresismo, etcétera, etcétera, que le faltan todavía muchas cosas. ¿Para dónde se volcará la sociedad, pensás vos? No, somos pendulares, muy pendulares, ¿no? Y somos muy desmesurados. Sí, somos muy desmesurados en el sentido que nosotros tuvimos la guerrilla más dura de América Latina, la más fuerte en términos políticos, tuvimos la dictadura más salvaje también de América Latina, hubo poca dictadura tan salvaje como las argentinas, lo que fue el proceso militar. Cuando privatizamos también salvajemente, es decir, cuando abrimos la economía la abrimos sin ningún tipo de condicionamiento, cosa que casi ningún país hace. Si somos desmesurados, ¿no? Es decir, entonces a una desmesura se le contrapone otra desmesura, porque para salir de la desmesura anterior tenemos que ser desmesurados después. Entonces no encontrar esa suerte de tercerismo filosófico, ¿no? De buscar un punto de equilibrio, eso nos cuesta mucho.
Ahora podemos intentar encontrarlo porque podemos estar ante un ciclo largo que no nos ponga en las crisis cíclicas económicas financieras. O sea, tenemos un mundo emergente que por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, reclama o demanda lo que nosotros mejor producimos. Esto es donde los economistas discuten, ¿es coyuntural o es estructural? Pero por más que sea coyuntural, va a ser una coyuntura larga, una onda larga, como decían algunos historiadores. No son procesos de onda corta, son procesos de onda larga porque el proceso de la emergencia de la zona asiática, sobre todo de China, de India, del mundo asiático, es un proceso de incorporación de clases medias al consumo, va a ser un proceso que va a tener su tiempo, ¿no? El tema de la urbanización y el tema de que la gente cuando mejora quiere comer más y mejor, quiere cambiar su dieta, lo primero que mejora es su alimentación. Entonces ahí estamos nosotros, junto con Brasil, Argentina y Paraguay, en el Mercosur, con una potencia alimentaria. Eso nos da una perspectiva, una complementariedad muy fuerte como tuvo la generación del 80, que le permitió pensar un país, que lo pensó en términos de la complementariedad con Inglaterra y con el componente de los inmigrantes para mejorar nuestras poblaciones, y con la fortaleza de la educación pública. Eso fue un poco el contenido de la generación del 80, y pudo pensar un país, un modelo, que era un modelo que se puede ser discutido, ¿no? Desde el punto de vista de su viabilidad política, económica, porque estaba muy sustentado en esa complementariedad con Europa, sobre todo con Inglaterra. Cuando vino la crisis del 30, eso estalló. Entonces ahora podemos pensar sin las urgencias y las angustias de pelear por la estabilidad económica, por el déficit fiscal, por los temas más cruciales que nos hacían ir a la política stop and go, digamos, del problema de la balanza de pago, del problema del sector externo, de que cada 8 años teníamos una crisis económica. Entonces, bueno, me parece que hay una oportunidad, me parece que es de pensar que después de esta coyuntura electoral se puede plantear las bases de un modelo de país que tenga consenso sin tenerlos que denunciar, entre comillas, en una mesa, de decir vamos a escribirlo, ¿no? Que tenga consenso porque nos va bien. Por ejemplo, el equilibrio entre el Estado y el mercado no se enuncia en un papel, porque si no es una fórmula abstracta. Vamos a buscar una relación proporcional entre cuánto mercado, cuánto Estado. Se construye, se va construyendo institucionalmente, cuándo interviene el Estado, cómo interviene, con qué calidad de políticas interviene, y eso se va adoptando. Si es eficaz, se va adoptando. El que viene otro gobierno adopta. Yo veo la plataforma de los partidos. No hay nadie que quiere volver a la política de los 90. Ni aún Macri se anima a decir que hay que volver a la política de los 90. Entonces, ¿todos qué dicen? Hay que ampliar nuestra base productiva. Hay que incorporar conocimiento a lo que producimos. Tenemos que ampliar la oferta exportadora. Tenemos que asociar una mejor oferta exportadora a la expansión del mercado interno para incluir a la sociedad. Entonces, hay criterios, hay conceptos, digamos, que hoy de todos los que van a ser competidores en la próxima elección están de acuerdo. Nadie dice, bueno, hay que liberalizar más, hay que achicar el Estado, hay que convertirse en socio estratégico de Estados Unidos y dejar Brasil y dejar la región. No hay que pensar tanto en Brasil porque Brasil no va a comer. O sea, esa cosa del miedo hacia Brasil. O sea, hay mucho más consenso de lo que uno cree. Entonces hay mucho fuego artificial de pelea, mucha pelea política, mucha descalificación, mucha agresividad discursiva, pero en el fondo yo creo que si vos te juntás en algunos bares o en algunas reuniones con dirigentes de distintos partidos y tratás de perfilar la Argentina de los próximos 10, 15 años, yo creo que tenés mucha conciencia en el país. Tenés mucha conciencia intra e interpartidaria en el país. Así que me parece que tenemos que poder plasmar eso. Porque hasta ahora no lo pudimos plasmar. Porque este es un país que por las tradiciones políticas y ideológicas que tiene,
porque no tiene consensos ultraliberales. Es una política que se puede construir del centro a la izquierda. ¿A la izquierda por qué? ¿A la izquierda qué sigue significando? La inclusión social, la mejor distribución del ingreso, la igualdad de oportunidades. Eso significa la izquierda. Y la izquierda cultural, que significa, yo creo, lo que significó el matrimonio gay, digamos, algunas cosas que tienen que ver con derechos de última generación, que algunos sectores conservadores y reaccionarios los quieren frenar y no van a poder porque son procesos sociales, como era el divorcio en su momento, que algunos decían, se va a ir, no, si ponemos el divorcio va a divorciar más gente. Entonces, estupideces, que la sociedad va construyendo una propia visión de su vida, de su vida en, digamos, y bueno, y las leyes van por detrás, ¿no? Como fuera la paternidad responsable, como es la mujer para defender la autonomía de su cuerpo. Son muchas cosas que son derechos de la sociedad que van surgiendo. Eso también tiene que ver con una matriz más llamada izquierda cultural. Pero entonces, ahí puede haber una cierta divisoria en la sociedad con sectores más conservadores. Y en lo social puede ser, bueno, una discusión de los sectores medios que a veces se sienten, digamos, que no hay que apostar tanto al asistencialismo, que no hay que distribuir tantos recursos en la política social, que hay que, y bueno, puede haber ahí temas de diferenciación, en algunos casos ideológicos, en otros culturales. Me parece que son totalmente salvables, ¿no? Y constituir, digamos, dos proyectos que puedan convivir, que se puedan alternar inclusive en el tema del gobierno, que no tiene que haber vos me decías los ciclos. Las sociedades también se cansan, se agotan en Chile fueron exitosos, llevan 20 años la concertación. Entonces quiere decir que se cansan, pero según el gobierno dura el ciclo. Se puede cansar a los 4 años, se puede cansar a los 20. Si son gobiernos exitosos, como fue de la concertación en Chile, digamos, tuvieron 20 años en el poder, con consenso, con acuerdo, con votos mayoritarios claros, ¿no? Y conviviendo con un sistema de mejoramiento, sobre todo de las condiciones generales de vida, interesante, aunque no resolvieron la distribución del ingreso, que sigue siendo bastante negativa. Te hago la última para cerrar. Viste que hay un término que a mí por lo menos me gusta usarlo bastante, que es el de estadista, ¿no? Este tipo que por ahí tiene como esa visión de largo plazo y además es capaz en el mediano y corto plazo, digamos, no solo de visionarlo, sino de ponerlo en práctica. En Latinoamérica, ¿quiénes son para vos o han sido, incluyendo en la Argentina, estos visionarios, estos estadistas, o como vos quieras llamarlo, estos tipos así con una visión, digamos, muy profunda del cambio, Bueno, no estamos en la etapa de grandes liderazgos, ¿no? En el mundo. Los liderazgos del siglo XX, que fueron muy fuertes, ¿no? Tanto del mundo socialista, del mundo capitalista, había liderazgos tipo De Gaulle, tipo Churchill, el propio Kennedy, ¿no? Es decir, el propio Perón, digamos, que puede ser discutido, pero el tipo de liderazgo, de figura excluyente, ¿no? De figura que tenía la capacidad de reunir un nivel de legitimidad y de consenso muy alta, y bueno, y encabezaba un proyecto que tenía una dimensión temporal importante y era reconocido internacionalmente de esa manera. Eso no es más. Hay dirigentes políticos, digamos, en el mundo en general. Lula es un estadista o es un gran dirigente político, es un gran articulador, es decir, un gran superador de diferencias, un visionario en el sentido de hacer de Brasil, es decir, un proyecto del presente. De Brasil siempre decía es el país del futuro y siempre lo va a ser. Eso también decían de Argentina, ¿no? Pero es un país del futuro, pero siempre va a ser del futuro, diciendo nunca va a tener presente. Lula, que le dio ese futuro lo transformó no solamente en futuro, sino en presente. Y entonces hizo un Brasil gravitante en la escena mundial, lo puso en el centro de la admiración, es decir, un obrero metalúrgico sin una ilustración como pudieron tener otros líderes, como tenía Cardoso, ¿no? Pudo ocupar el papel de estadista, no estando preparado para ser estadista. Entonces tuvo una visión del país,
reconoció una cultura de época y tuvo la sagacidad de ver en qué momento la historia de su país estaba y de ver cómo tenía que marchar su país y que tenía que instalar las bases de un país con proyectos hacia el futuro, pero un país que las mejoras se vivieran en el presente, porque no se puede vender futuro, no se puede vender largo plazo cuando en la coyuntura la gente no siente que mejora, no hay cierto sentido de esperanza, de optimismo en la sociedad, hay una cultura del desgano, del escepticismo, del pesimismo. Es muy difícil construir futuro. Para construir futuro tiene que haber, el autoestima nacional tiene que estar relativamente alta y tiene que haber una idea de que aún con penurias y aún con esfuerzos se está progresando. Y eso no solamente tiene que ser un 30 o un 40%, tiene que sentir un 60 o un 70% de las sociedades, independientemente de que estén identificados con partidos distintos. Entonces, bueno, me parece que eso son lo que tenemos que esperar de los políticos. No, al contrario, yo creo que Latinoamérica tiene que esperar más del fortalecimiento institucional que lo del liderazgo, porque lo de apostar al liderazgo siempre terminó obturando la posibilidad de mejorar nuestro sistema institucional. Y nosotros tenemos un déficit en América Latina de corrupción, de institucionalidad, de Estado ausente, como se ve en México, como en algún sentido se vio en Colombia, como se ve en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, donde el Estado ya no está presente, es de baja calidad, está ocupado por grupos facciosos, por el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que trabajar mucho en construir instituciones fuertes que son los que nos dan posibilidad de tener proyectos sustentables en el medio y largo plazo. Le agradecemos mucho a Carlos Chacho Álvarez y esta charla donde pasamos por el UNASUR, el Mercosur, la Argentina, la política, las instituciones, un poquito tomarnos el rato para pensar y repensar un poco la Argentina del 2011 en adelante. Gracias, Chacho. Bueno, gracias a vos. Suerte,